Hola, bienvenidos. Mi nombre es Sofía y estoy con mi compañero Diego y hoy vamos a hablar de una etapa de la vida que todos conocemos, que todos atravesamos, pero que no siempre existió tal y como la entendemos hoy. Vamos a hablar más precisamente de la adolescencia, de su historia, su origen, cómo se fue formando este concepto y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, en diferentes culturas, tanto en Oriente como en Occidente. Hoy la adolescencia es casi un mundo en sí mismo. Redes sociales, moda, rebeldía, búsqueda de identidad. Pero si viajamos hacia atrás, descubriremos que durante siglos no existía la figura del adolescente. Uno era niño y de pronto adulto. Así que prepárate, porque hoy recorreremos un viaje apasionante por la historia del adolescente. ¿Qué es la adolescencia? La adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y la adultez. Es un periodo donde el cuerpo cambia por la pubertad y también cambia la mente, las emociones y el modo en que una persona se ve a sí misma y al mundo. Desde la biología, la adolescencia comienza con la pubertad, es decir, con los cambios hormonales que transforman el cuerpo infantil en uno sexualmente maduro. Pero desde lo psicológico y social, la adolescencia va mucho más allá. Implica la búsqueda de identidad, el deseo de independencia y la construcción del yo. El psicólogo Erik Erikson la describió como la etapa de la crisis de identidad, donde el adolescente se pregunta: ¿quién soy? ¿Qué quiero ser? ¿A dónde pertenezco? Lo interesante es que, aunque lo consideramos una etapa natural, la adolescencia es una construcción histórica y cultural. No siempre existió. De hecho, el concepto como tal nació hace poco más de un siglo. En la antigüedad, las civilizaciones antiguas, como Grecia o Roma, los niños pasaban por ciertos ritos de iniciación para convertirse en adultos, especialmente los varones. Pero no existía una adolescencia en sí. Estaba diferenciada, apenas alguien podía trabajar o casarse, se lo consideraba un adulto. Por ejemplo, en la Esparta antigua, los niños varones entraban en el sistema militar a los 7 años y ya eran considerados hombres a los 18. En Roma, las niñas podían casarse desde los 12 años, los varones desde los 14. No había una etapa de preparación emocional, sino un salto directo hacia la adultez. Durante la Edad Media, el niño era visto como un adulto en miniatura. Desde muy temprano, los jóvenes trabajaban en el campo, en talleres o en la servidumbre. No existía la idea de proteger la infancia ni de una juventud prolongada. Los primeros cambios comienzan a darse en el siglo XVII y XVIII, con la Ilustración y con los primeros movimientos educativos. Así comenzó a surgir una nueva idea, la idea de que los niños debían ser educados antes de trabajar. Algunos filósofos, como Rousseau, hablaron de la infancia como una etapa diferente, que debía ser cuidada. Este fue uno de los primeros pasos para que más adelante naciera el concepto de adolescencia. Con la revolución industrial en el siglo XIX, acá ocurre algo clave. Con la industrialización, millones de niños trabajaban en fábrica. Esto generó preocupación social y llevó a que se aprobaran leyes que prohibirían el trabajo infantil y se extendían la educación obligatoria. Y de pronto, los jóvenes permanecían más tiempo en la escuela y menos tiempo en el trabajo. Ese periodo entre la niñez y la adultez comenzó a tener una identidad propia. En 1904, el psicólogo estadounidense Stanley Hall publicó el libro Adolescente, donde definió esta etapa como un periodo tormentoso de transición. Él fue el primero en usar la palabra adolescencia, en un sentido psicológico. A partir de ese momento, los científicos comenzaron a estudiar esta etapa por separado.
En el siglo XX, el adolescente pasa a convertirse en protagonista. Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, surgió una cultura juvenil. El cine, la música y la moda dieron voz a una nueva figura social, el adolescente rebelde. En los años 50, íconos como James Dean y Elvis Presley vieron surgir movimientos estudiantiles, hippies, punk, rockeros, y la juventud se convirtió en un símbolo de cambio, de libertad y de rebeldía. Así, por primera vez, ser joven era algo con identidad propia, y además el mercado lo notó. Nació la industria del consumo adolescente. La ropa, la música, películas y hasta comida rápida comenzaron a dirigirse a ese público. Ya en el siglo XXI pasamos a ver una adolescencia digital que está marcada por la tecnología, las redes sociales, los videojuegos y los influencers y... ¡Qué culeo! Ya en el siglo XXI pasamos a ver una adolescencia digital. Hoy la adolescencia está marcada por la tecnología, las redes sociales, los videojuegos y los influencers son parte de su lenguaje. El adolescente ya no busca identidad en su grupo cercano, sino en un mundo global e hiperconectado. El fenómeno de la adolescencia no es solo una etapa biológica, sino un fenómeno social que depende del contexto histórico. Podemos ver factores biológicos, como cambios hormonales, que ya dijimos anteriormente en la pubertad, el desarrollo del cerebro, especialmente el corte prefrontal, encargado de la toma de decisiones y el autocontrol. También tenemos factores sociales, que son la prolongación de la educación, que los jóvenes permanezcan. Luego tenemos factores sociales, en los que la prolongación de la educación hizo que los jóvenes permanezcan más tiempo sin responsabilidades adultas. El avance de la urbanización creó espacios de socialización juvenil, escuelas, clubes, plazas y redes. Los medios de comunicación difundieron modelos de ser jóvenes. En los factores culturales podemos ver que la adolescencia también es un símbolo cultural. Representa la búsqueda de identidad, la rebeldía y la autenticidad. Ser joven significa cuestionar, experimentar y construir nuevas formas de ver el mundo. Pero también trae tensiones. Las tensiones familiares, la escuela, la sociedad tratan de guiar al adolescente, mientras que él o ella busca autonomía. De ahí surgen muchos conflictos típicos de la edad. Los principales conflictos que surgen en la adolescencia son búsqueda de identidad, donde el adolescente empieza a preguntarse quién soy, qué quiero o qué me gusta. Esto puede generar confusión, inseguridad o contradicciones internas. Muchas veces prueban distintos estilos, grupos o ideologías para definirse. También encontramos la necesidad de independencia en contraste con el control familiar. Quiere autonomía, pero aún depende emocional y económicamente de los padres. Surgen choques por límites, permisos, horarios o decisiones personales. Es una tensión entre el deseo de libertad y la necesidad de contención. Luego aparecen los cambios corporales y aceptación del propio cuerpo. El cuerpo cambia rápido, que se da en la pubertad y puede provocar vergüenza, inseguridad o baja autoestima. Compararse con los demás o con modelos sociales idealizados también genera malestar. En base a esto surge la presión del grupo de pares. El adolescente busca pertenecer y ser aceptado. Esto puede derivar en conflictos entre lo que él piensa y lo que el grupo espera. A veces aparecen conductas de riesgo, como alcohol, drogas, desafíos, para poder llegar a ser aceptado. También existen conflictos emocionales. Se viven emociones intensas y cambiantes: enojo, tristeza, euforia, frustración. Hay dificultades para controlar o expresar lo que sienten. También pueden aparecer crisis existenciales o crisis de sentido, como nada me motiva,
no sé qué quiero hacer con mi vida. Cuesta concentrarse o mantener la motivación, surgen preguntas como sobre el futuro laboral o los estudios, puede haber choques con figuras de autoridad como docentes y adultos. A su vez, la tensión entre lo que se es y lo que se espera ser. Los adolescentes sienten que los adultos esperan demasiado o no los comprenden. Esa presión puede generar rebeldía, ansiedad o sensación de no encajar. Ser joven significa cuestionar, experimentar y construir nuevas formas de ver el mundo. La adolescencia en Oriente. En las culturas orientales, como Japón, China, Corea o la India, la adolescencia se vive de una manera más colectiva y disciplinada, profundamente influida por valores tradicionales como el respeto, la obediencia y el deber hacia la familia y la sociedad. Desde pequeños, los jóvenes aprenden que el bien común está por encima de los deseos personales y que su comportamiento refleja el honor del grupo al que pertenecen, sea la familia, la escuela o la comunidad. La figura de los padres y maestros tiene una autoridad moral y las decisiones familiares suelen tomarse en conjunto, no de forma individual. Por eso, la adolescencia en Oriente suele ser más controlada y guiada por los adultos, con menor énfasis en la rebeldía y mayor en el cumplimiento de las normas. En la adolescencia oriental se enfrenta entonces a un tipo de conflicto diferente, no tanto entre la libertad y el control, sino entre las expectativas sociales muy altas y el precio por no fallar. La educación ocupa un lugar central. Se considera la vía principal hacia el éxito y el prestigio, no solo individual, sino también familiar. En países como Japón o Corea del Sur, el rendimiento académico determina el futuro profesional y social, por lo que se impone un ritmo de estudio intenso y competitivo. El fenómeno, conocido como Exam Hell, infierno de exámenes, refleja esa realidad. Los adolescentes deben superar pruebas extremadamente difíciles para ingresar a las mejores universidades, lo que genera estrés, ansiedad y agotamiento. En general, la adolescencia oriental se caracteriza por ser menos rebelde y más disciplinada, donde el esfuerzo, la perseverancia y la humildad son virtudes muy valoradas. Sin embargo, en los últimos años, las nuevas generaciones de jóvenes en Asia también están empezando a cuestionar ciertos mandatos tradicionales, buscando un equilibrio entre el deber y la realización personal, influenciados por la globalización, las redes sociales y los valores occidentales. La adolescencia en Occidente. En cambio, en las sociedades occidentales, como Europa, América del Norte o América Latina, la adolescencia se concibe como una etapa de búsqueda personal, independencia y de autoafirmación. Aquí se valora especialmente la libertad individual, la expresión emocional y el derecho a ser diferente. El adolescente occidental suele buscar diferenciarse de los adultos, cuestionar las reglas y construir una identidad propia. Los medios de comunicación, el cine, la música y las redes sociales han hecho de la rebeldía juvenil un símbolo cultural. Figuras como los rockeros, los movimientos estudiantiles o los influencers son el ejemplo de cómo en Occidente se celebra la idea de que cada persona debe descubrir quién es, aunque eso implique afrontar a la autoridad o romper con las tradiciones familiares. A diferencia de Oriente, el foco no está tanto en la obediencia o en el deber colectivo, sino en el desarrollo de la autenticidad y la autoexpresión. Esto también puede traer sus propios conflictos, como por ejemplo la presión social por destacar, el miedo al fracaso, la comparación constante en redes sociales o la sensación de vacío cuando no se encuentra un propósito claro. En muchos países occidentales, los adolescentes enfrentan además mayores libertades, pero menos contención.
lo que puede derivar en inseguridad, ansiedad o conflictos familiares. Esta misma libertad les permite explorar sus gustos, sus ideologías y sus vocaciones, aprendiendo a tomar decisiones personales que los preparan para la vida adulta. Entonces, la adolescencia en Occidente es una etapa de exploración y de autodescubrimiento, donde se privilegia la identidad individual por encima del grupo, mientras que en Oriente predomina la identidad colectiva y el cumplimiento del deber. Aunque en Oriente y Occidente la adolescencia difieren en valores, ambos comparten un mismo fenómeno, que es la adolescencia como una transición, solo que cada cultura le da un sentido diferente. La adolescencia hoy en día. La adolescencia del siglo XXI está marcada por la globalización y la tecnología digital. Los jóvenes viven conectados, expuestos y muchas veces comparándose constantemente con otros. Plataformas como Instagram, TikTok y YouTube se han convertido en los principales escenarios donde los adolescentes construyen su identidad, se expresan y buscan pertenecer. Ya no se trata solo de preguntarse ¿quién soy?, sino también ¿quién soy en línea? La vida virtual se mezcla con la real y la imagen que se muestra en las redes pasa a ser una parte importante del yo moderno. Las redes ofrecen múltiples beneficios. Permiten acceder a información, descubrir intereses, crear contenidos, expresarse libremente y conectarse con otros jóvenes de distintas partes del mundo. Son espacios de creatividad, comunicación y aprendizaje, donde cada adolescente puede mostrar su forma de ver el mundo. Sin embargo, también traen riesgos significativos. Las redes pueden generar presión por la imagen corporal, ya que muchos adolescentes sienten la necesidad de cumplir con estándares de belleza o estilos de vida irreales. Además, el ciberacoso, bullying en línea y la comparación constante con los demás pueden afectar la autoestima y generar sentimientos de inferioridad o rechazo. Otro problema creciente es la ansiedad y la depresión, derivadas del exceso de tiempo en redes, la falta de contacto real y la dependencia de los me gusta o comentarios positivos como forma de validación. Las redes sociales son una herramienta poderosa, pero también demandan educación digital, acompañamiento adulto y equilibrio emocional para que no se transformen en una fuente de sufrimiento. Un aspecto sobresaliente es la salud mental. En los últimos años, la salud mental adolescente se ha vuelto un tema central en la sociedad. Los cambios acelerados del mundo, la competencia escolar, la incertidumbre económica y la hiperconectividad y las presiones sociales afectan directamente el bienestar emocional de los jóvenes. El adolescente de hoy vive en una época donde todo sucede rápido y se espera que rinda, se destaque y encaje, en lo que puede generar altos niveles de estrés, frustración y cansancio emocional. Por eso, cada vez más escuelas y familias promueven la educación emocional, que busca enseñar a reconocer, expresar y manejar los sentimientos de una forma mucho más saludable. El acompañamiento familiar, la escucha activa y el apoyo escolar son claves para prevenir situaciones de malestar, de aislamiento o crisis emocionales. Hablar de salud mental ya no debe ser un tabú, sino que es una forma de cuidar el desarrollo integral del adolescente, ayudándolo a crecer con seguridad, empatía y con autoconocimiento. Las nuevas familias, nuevas adolescencias. En las últimas décadas, las formas de familias se han diversificado notablemente. Ya no existe un único modelo familiar tradicional. Hoy encontramos familias monoparentales, ensambladas, homoparentales con 2 madres o 2 padres e incluso familias extendidas o comunitarias donde varios adultos comparten la crianza. Estos cambios
sociales influyen directamente en la manera en la que los adolescentes se desarrollan, se relacionan y construyen su identidad. Cada tipo de familia aporta nuevas experiencias y desafíos. En algunos casos, los adolescentes aprenden desde pequeños a adaptarse a distintas familias dinámicas, a convivir con medios hermanos o padrastros, o a mantener vínculos efectivos en hogares separados. Lejos de ser un obstáculo, esta diversidad familiar puede fortalecer su capacidad de empatía, de tolerancia y de flexibilidad emocional. A la vez, los roles de los adultos también se definen. El padre o la madre deja de ser figuras rígidas de autoridad para convertirse en referentes más dialogantes y cercanos, que acompañan sin imponer. Este cambio favorece las relaciones basadas en la confianza y en la comunicación, aunque también plantea el desafío de encontrar nuevos equilibrios entre la libertad y la contención. La adolescencia actual se vive entonces en un marco de familias muchísimo más diversas, más abiertas y mucho más dinámicas, donde el amor y el respeto se convierten en los verdaderos pilares del vínculo, muchísimo más allá de las estructuras tradicionales. El futuro del adolescente. Mirando hacia adelante, es posible que el adolescente del futuro ya no se rebele tanto contra los adultos o a las normas familiares, sino que oriente su energía en transformar el mundo. Las nuevas generaciones crecen en contacto constante con la información global y las problemáticas sociales, lo que las vuelve muchísimo más conscientes, críticas y participativas. Hoy vemos los adolescentes que alzan la voz por causas que trascienden fronteras: la lucha contra el cambio climático, la igualdad de género, la inclusión social, la diversidad sexual, la salud mental y la justicia ambiental. Muchos jóvenes se convierten en líderes, activistas o creadores de contenido, usando las redes sociales para promover cambios reales y construir comunidades con sentido. Este compromiso marca una nueva forma de rebeldía. Ya no se trata de enfrentarse a la autoridad por simple oposición, sino de cuestionar injusticias y promover alternativas. El adolescente del futuro será probablemente un ciudadano global, conectado, empático y con una fuerte conciencia social. Entonces, la adolescencia en este contexto deja de ser vista como una etapa de crisis o una etapa de conflictos y pasa a entenderse como un tiempo de creatividad, de transformación y de poder de cambio, donde los jóvenes no buscan solamente su lugar en el mundo, sino que ayudan a reinventarlo. Para ir concluyendo nuestro podcast, podemos decir que la adolescencia, en sus inicios, nació como una construcción social moderna, surgida de un momento histórico en el que las sociedades comenzaron a distinguir entre la infancia y la adultez. Con el paso del tiempo se transformó en algo mucho más profundo, una propuesta universal y humana, presente en todas las culturas, donde cada persona emprende una búsqueda esencial, la búsqueda de su identidad, de su voz y de su lugar en el mundo. A lo largo de la historia, la figura del adolescente fue cambiando junto con la sociedad. Durante la Revolución Industrial era visto como un joven trabajador obligado a incorporarse tempranamente al mundo laboral. Ahora, en el siglo XX, con la expansión de la educación y de los medios de comunicación, el adolescente pasó a ser un símbolo de rebeldía, de cambio y de expresión. Un protagonista de movimientos culturales, de música y sociales. Y hoy, en pleno siglo XXI, el adolescente se proyecta al mundo digital. Es influencer, creador de contenido, activista o gamer, pero sigue enfrentando las mismas preguntas de siempre, aunque en escenarios distintos. Lo que no ha cambiado y probablemente nunca cambie es su esencia. La adolescencia sigue siendo ese tiempo de búsqueda, ese tiempo de contradicciones, de emociones intensas, de ensayo y de errores, donde se aprende a ser uno mismo. Es una etapa que nos recuerda que crecer no es solo cumplir años, sino atreverse a descubrir, mejor dicho, quiénes somos y quiénes queremos ser en un futuro próximo.
Por eso, más allá de las épocas, las tecnologías o las culturas, la adolescencia nos une en algo en común, el deseo de construir sentido, libertad y pertenencia. Con esto, muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast. Nos estaremos encontrando en un próximo pedido de nuestra querida profe Noelia. ¡Chao!